Bhagavad Gita, capítulo 1, textos 10, 11, 12 y 13. Aunque capitaneados por Bhisma, todavía parece débil nuestro ejército, mientras que el enemigo, aunque mandado por Bhima, parece fuerte. Por lo tanto, permanezcan todos en fila, sosténganse firmemente en sus respectivas posiciones, defendiendo a Bhisma lo mismo que a todos sus generales. El glorioso caudillo, el abuelo, el ascendiente de los Kauravas, para enardecer al príncipe, sopló entonces la concha marina, cuyos roncos sones parecieron rugidos de león. Y súbitamente respondieron en tumultuosos sonidos las conchas marinas, los timbales, tamborines, tambores y cuernos bélicos. Habría que imaginarse lo que es eso, ¿no? Estamos hablando de que son 4 millones de guerreros en esta guerra, en esta batalla. Y cuando comenzaba la batalla, cada uno sacaba sus caracolas y se ponía a tocarla y sonaba como si fueran rugidos de elefantes. Más los tambores, tamboriles y todo eso. Era una fanfarria, pero única, ¿no? De millones de personas que están haciendo ahí, y los vítores y los gritos. Bueno, no es muy diferente de lo que ocurre en el mundo material, tanto ruido, ¿no? Tenemos tanto ruido para poder, para que las ciudades permanezcan, ¿no? De repente hace poco cuando hicieron el encierro mundial obligatorio y que no tenía ningún sentido, ya se comprobó, porque incluso por ley se ha dicho que eso fue anticonstitucional. Pero en ese encierro empezaron a salir flores hasta en las aceras. Y los animales salvajes se acercaron a la ciudad. Volvieron a sus lugares de orígenes, porque la ciudad lo que ha hecho es robar, ¿no? el territorio a los animales salvajes. La batalla de Kurukshetra es una batalla que tiene grandes explicaciones filosóficas, pero tiene también grandes explicaciones para el día a día. Yo trato de llevar el conocimiento del Bhagavad Gita al día a día. Y nosotros estamos viviendo en esta constante batalla y tenemos que luchar contra todos los elementos para poder vivir en este mundo material. Es un día sí, un día no, pero nosotros tenemos que luchar para poder vivir en este mundo. Y tenemos que tratar de salvar el asunto lo mejor posible, ¿no? Jai, Hare Krishna. Continuamos.